los puntos importantes justamente sobre esta renegociación, este buen acuerdo que hemos tenido, este punto, los varios puntos que vamos a destacar. Uno de lo que decíamos, ¿no? Cómo lo que es ni más ni menos el alivio que le permite despejar vencimientos a la República Argentina. Se descomprime una demanda de dólares. Argentina lo que necesita es dólares. Esos dólares no podían ser destinados todos a pagar los vencimientos, a pagar la deuda. Liberar ingentes recursos fiscales que tenía Argentina absolutamente comprometidos para esta situación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo fue la negociación? Para entender estos puntos claves justamente estamos saludándolo a Hernán Lechner. ¿Cómo le va, Lechner? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, intentando entender un poco, y gracias al informe de CEPA uno comienza a acercarse un poco más a lo que son estos puntos claves de este acuerdo en la renegociación por la deuda, que fue extensa, pero como era previsible que sea, ¿no? Sí, cuando uno mira los procesos de reestructuración, la verdad que no ha sido tan larga. Sí es cierto que el gobierno la quería hacer un poco más corta, entonces uno le da la sensación de que estos 8 meses fue finalmente mucho tiempo, pero fue una reestructuración para lo que se considera habitualmente las reestructuraciones, realmente diría más bien corta. Ahora, ¿y cuál es el eje central? Yo creo que el gobierno lo que logró fue imponer su curva de vencimientos, que es una curva claramente aplanada. ¿A qué me refiero? Bueno, logró sacar, sobre todo en los próximos 5 años, una buena parte de las obligaciones que tenía que afrontar y con eso permitir liberar recursos. A ver, para ponerle números. Sí, discúlpeme. Sí. Es lo que ustedes estaban mostrando en el informe, que lo vemos en Drama, en donde hacen dos puntos muy significativos, ¿no? En el comienzo, allí lo vamos a estar viendo en unos gráficos que ustedes muestran, lo que es el núcleo, los primeros meses en donde Argentina descomprime esa necesidad de pago. Sí, claro. A ver, vos entre 2020 y 2024 tenías que pagar 65.000 millones de dólares. Aproximadamente vas a pagar 7.000. Claro. Esa es la diferencia. Obviamente no tenías los 65.000. No podías rolearlo, digamos. No esas que son las primeras barras. Que esa deuda se mantenga y no la pagues, te la renueven, por decirlo de algún modo. Sí. Con lo cual era obviamente imposible. ¿Resuelve el universo de las cosas? No, claramente no. Porque además después también tenés los vencimientos, no es que desaparecen. Bueno, recorte de deuda. Eso quiero preguntarle, sí. Lechner, discúlpeme. Vamos a ver el gráfico que muestra justamente CEPA allí en el informe. Lo tenemos al gráfico, ahí lo estamos buscando. En donde hay un punto, ahí vemos lo que es el rojo, justamente lo que se alivia. Pero después eso celeste o ese azul, Lechner, ¿no sería lo mismo estirando el tiempo? ¿Argentina tiene posibilidad de recuperar economía allí? Es un poco menos de todas formas, ¿no? Habría que hacer el cálculo, sí. Pero bueno, se lo resumo yo. Es cerca de 40.000 millones de dólares menos, sí. Pero ese no es el eje central. El eje central es que lo rojo que yo me ahorro me permite liberar ingresos. ¿Esto qué significa? Me permite que yo, como no tengo que pagar, esa plata la puedo usar para otra cosa. Por ejemplo, para un programa, no sé, Procrear, pongamos. Y además no me demanda dólares, que es el otro gran problema de la economía argentina. Conclusión, yo tengo que lograr llegar a 2025, cuando ya los bastones se vuelven un poquito más intensos, con una economía que claramente haya crecido. Si yo crecí, claro, hice crecer la economía, la deuda se diluyó en ese crecimiento. Pero además, cualquiera de los que le debo plata me va a decir, no, tranqui, si vos venís bien, no pasa nada, me la vas pagando. ¿Entiendes? Se renueva de maneras sin necesidad de hacer nada. Ahora, si pasan 4 años, o tal vez los que pasaron los últimos 4, y vos no creciste y te encontrás en 2024 con una economía más chica que la actual, vas a tener un gran problema, porque vas a tener que volver a hacer un canje, porque no vas a poder atender esa demanda de dólares y esos vencimientos. Más allá de este ahorro que es realmente significativo, ¿la situación fue ganar tiempo? Sí, es comprar tiempo, básicamente. Nosotros lo definimos de esa forma. Comprar tiempo. Eso que pasaste, los bastones rojos, los pasaste al azul, básicamente es comprar tiempo. Comprar tiempo en términos económicos es muy valioso. Realmente es muy valioso porque te permite esto que recién mencionaba. Imagínate que si la economía hoy produce 100 unidades y vos debes 100 pesos, es un escenario. Ahora, si yo dentro
o 100 dólares, ¿no? Si yo dentro de 4 años produzco 200 unidades y debo los 100 dólares, bueno, la deuda terminó siendo menos significativa, se redujo a la mitad en términos relativos. Ese es un poco el objetivo del gobierno. ¿Qué va a pasar con el dólar? Ya, bueno, las acciones subieron, el riesgo país seguramente va a disminuir, sería la lógica. El dólar en esa cotización del blue, los primeros días fue en baja, ¿es normal? ¿Va a seguir bajando? Bueno, era de esperarse que en estos días, tal vez hoy, esta semana, vos tengas una tendencia a la baja porque la deuda genera, o el acuerdo de la deuda genera expectativas positivas, etc. Ahora, no está resuelta la cuestión cambiaria en la Argentina, ni mucho menos, porque eso significaría presumir que la problemática de la cuestión cambiaria estaba relacionada con la tensión, exclusivamente con la tensión de la deuda. Y la verdad que es mucho más compleja y tiene un montón de aristas en la Argentina. Yo diría que está más relacionada con algunos sectores que intentan sostener niveles de rentabilidad a través de la dolarización de sus propias carteras. Así que parece que la problemática estructural es otra. Pero de todas formas, sí, en el corto plazo lo que vas a ver, lo viste ayer ya, y antes de ayer, incluso el lunes, cuando se especulaba con el acuerdo, ya habían bajado el dólar blue y habían subido los bonos, etc. ¿Y el cepo se va a mantener? ¿Va a ser tan estricto como hasta ahora? ¿Puede haber alguna flexibilización? Yo creo que se va a mantener como hasta ahora. Tal vez alguna flexibilización en lo que tiene que ver con importaciones, que de todas formas tenían una formulita, para mi forma de ver, bastante rigurosa respecto de que no logres acceder a dólares si no era efectivamente para importaciones. Tal vez puede haber alguna liberalización en ese aspecto. No mucho más. ¿Por qué? Porque justamente, como decía hace un ratito, la cuestión cambiaria no está resuelta por este acuerdo. Además, hay que decir que todavía falta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en todo caso, cuando la economía esté en funcionamiento y en franco crecimiento, ahí discutirás cuál es la flexibilidad que le puedas dar a la cuestión cambiaria. La gran pregunta, ustedes en el informe lo marcan, ¿qué es de esperar para la vida de los argentinos en la cotidiana? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque todos por ahí nos preguntamos, bueno, ya está el acuerdo magnífico, Guzmán, Fernández, los bonistas, el Fondo Monetario Internacional, pero ¿cómo vivimos nosotros en la diaria? ¿Qué nos puede cambiar? Ahora, a ver, a mí no me gusta definir por la negativa, pero medio hay que contrastarlo con qué hubiese pasado si. Bien. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese acuerdo? Y la verdad que el escenario hubiese sido muchísimo más complicado. No tal vez en el corto plazo, esto también hay que decirlo. No es que mañana se iba a resolver o mañana iba a ser un desastre tu vida, como tampoco va a pasar que mañana te van a aumentar los salarios. Lo cierto es que si tenés menos tensiones cambiarias, y eso probablemente sea así, probablemente tengas menos tensiones inflacionarias, que esto sí lo sabemos bien. Cuando se escapa el dólar, vos tenés un problema en la góndola. Bueno, puede darse en parte el proceso inverso. No estoy diciendo que vayan a reducirse los precios de los productos, claro está, pero sí que no haya tanta tendencia al alza. La otra cuestión es que, como se liberan ingresos para políticas fiscales, bueno, en pandemia yo te diría que el panorama se hace un poquitito menos complicado, en el sentido de que tenés un poco de plata para dedicarle al IFE, al ATP, por ejemplo. Sí. Lo que no pagás de intereses lo podés usar para política interna hoy. Y el día de mañana lo podrás usar para políticas que promocionen la producción y mejoren la demanda, el nivel de ingreso nominal, ¿no? Nombraste 2 o 3 veces lo que es el IFE, lo que es el ATP, también, bueno, mencionamos el plan Procrear. Digo, la presencia del Estado hoy por hoy en la economía de los argentinos es fundamental, debe permanecer. Hay mucho que se extiende el ATP, se extiende el IFE, obviamente con restricciones, con medidas, pero ¿tiene que seguir estando presente? Sí, hoy es imposible pensar en quitarlo, sería una locura, y además sería un escenario realmente traumático para la vida económica y social, diría. Claro. La discusión es cuánto tiempo lo sostenés, y eso, la verdad que, nos guste o no, está relacionado con cómo evoluciona la pandemia. Es decir, si mañana tenemos una vacuna, y bueno, es otro escenario, porque vos rápidamente podés generar incentivos a la reactivación y puede funcionar la economía en condiciones relativamente normales. Ahora, mientras eso no suceda, es muy difícil pensar en sacarlos. Sí se puede pulir, mejorar. El gobierno, no sé, el ATP arrancó con unas condiciones, después en un momento a los que estaban, las zonas que estaban
en una cuarentena más estricta les dio 2 salarios mínimos y al resto un salario mínimo, ahora unificó el 1,5, él lo estiró en principio hasta diciembre, sobre todo para aquellas actividades que tienen un escenario muy magro, como por ejemplo, no sé, la gastronomía o el turismo. Ahora, lo que estás viendo es que en los lugares donde hay apertura no se reactiva la economía. Entonces vos decís, ¿qué hacemos? ¿No pagamos más el ATP o no pagamos el IFE? ¿Y qué hacemos con esa gente? Entonces me parece que más minuto a minuto, nos guste o no nos guste, los datos de recaudación que salieron el día de ayer muestran una evolución similar a la del mes anterior, menos peor que la de abril, pero magra de todas formas. Es decir, todavía no tenés un escenario de reactivación similar a la etapa previa de la pandemia. Por lo cual, hasta que eso no suceda, yo diría que vas a tener que sostenerlo. La pregunta sería, ¿qué efectos puede tener emitir, por ejemplo, para pagar este tipo de cosas? Y yo creo que el impacto no va a tener hiperinflación, está claro. Bien. Y el impacto es mucho menos peor que si no lo hiciera. Perfecto, queda clarísimo. La última, porque se ha mencionado mucho en esta renegociación la figura de Martín Guzmán. ¿De un lado o del otro? ¿Fue una buena negociación para Argentina? No te pregunto en términos si ganó o perdió de poner puntaje, pero la figura de Guzmán, ¿fue un buen negociador? Yo creo que la Argentina tuvo un gran acierto político y económico con el acuerdo de la deuda. Un gran acierto. Por lo primero que decía, porque logró imponer una curva de vencimiento, lo que veíamos en el gráfico, que le permite y le da expectativas de crecimiento económico y finalmente de sustentabilidad de la deuda. Esto puede salir bien, mal, más o menos, está claro, de soplar y hacer botellas, no está resuelto, pero sí lo que generas es un escenario que te permite eso. Hasta ahora no lo tenemos. Con lo cual, y eso la verdad que el artífice así Guzmán para mí ha sido un muy buen acuerdo, un ministro que además han denostado mucho, no solo los acreedores, sino una buena parte del periodismo. Hasta hoy dicen que el acuerdo es muy malo. Bueno, la verdad que algunos dicen que si hubiese negociado y hubieses arreglado la deuda hace 3 meses atrás, si lo hubieses hecho hace 3 meses atrás, hubiese sido a otro precio y mucho más caro para el conjunto de los argentinos, lo cual a mí me parece, y cuando lo comparás con Ecuador, por ejemplo, bueno, la Argentina negoció muchísimo mejor, una deuda muchísimo más grande. Hernán Lechner, director de CEPA, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y saludo a todo el equipo que hace un trabajo realmente excelente con cada uno de sus informes. Hasta luego. Un abrazo muy grande para ustedes. Hasta luego, muchas gracias.